Vamos a continuar. Yeshua, la gavilla de los primeros frutos. La palabra gavilla viene del hebreo omer. Omer es una medida de volumen que equivale 3.7 litros. En este caso, entonces, Yeshua es el omer de los primeros frutos. Es la fiesta que da inicio para llegar a Shavuot. Y llegamos a la parte importante también del Shavuot, el tiempo que el Abacados derramó la Ruach HaKodesh sobre los creyentes que estaban en Jerusalén en ese entonces. Los creyentes que Yeshua había preparado durante hacía más de 40 días, es decir, desde su resurrección hasta su ascensión. Yeshua les instruyó que no se alejaran de Jerusalén. Faltaba la fiesta de Shavuot. Así que Yeshua no perdió la oportunidad de instruirlos, de prepararlos para ese tiempo tan importante. ¿Y qué es lo que finalmente se dio? Se cumplió la promesa de Yeshua. ¿Cuáles son las funciones de la Ruach HaKodesh? Yeshua les dijo: os hará recordar todas las cosas que os he dicho. Os consolará, os guiará en la verdad. Así como leemos en Isaías capítulo 11, las funciones del Espíritu del Todopoderoso, encontramos una lista de 7 funciones. En el libro de los Hechos capítulo 2 registra la vida de los discípulos y apóstoles que recibieron esa bendición y manifestaron verdaderamente que el Eterno estaba con ellos. No fue algo provocado, sino lo que el Eterno prometió, les dio. La enseñanza que dio Kefas cuando se juntaron cientos de judíos que venían de todas las naciones para asistir en la fiesta en el tiempo señalado del Shavuot. Estaban tan confundidos por la actuación de los apóstoles. Kefas se levanta y les dice que todo esto es obra del Eterno. En ese momento, la Ruach HaKodesh estaba guiando a Kefas a la verdad. Usó diferentes pasajes, llámese Joel, llámese los Salmos. Empezó a compartir a todos los que le pedían explicación de lo sucedido. Y vemos entonces que la Ruach HaKodesh era esencial en la vida de estos apóstoles. Sin esa presencia, sin esa unción, ellos no hubieran hecho nada, absolutamente nada. Pero en este momento los vemos con un valor tan extraordinario, a pesar de que en ese momento empieza a ver la amenaza de los líderes, la mayoría de los líderes ancianos que estaban en contra y que estuvieron en contra siempre de Yeshua.
Y en este momento vemos a Kefas y a Johanán detallando la instrucción, la unción de la Ruaj HaKodesh, manifestando en la vida de ellos. Se refleja, se ve. Dejaron confundido a los líderes que decían, ¿no son estos hombres sin letras? Pero reconocían que habían andado con Yeshua. Reconocían que estos hombres habían estado con él. Entonces no había justificación para dudar. Y lo que llegaron es la amenaza contra ellos. De aquí en adelante no queremos que sigan anunciando el nombre de Yeshua. ¿Y qué dijo Kefas? Juzgad entre vosotros. ¿Es correcto obedecer a los hombres antes que Elohim? No podemos. Los amenazaron, pero el Eterno estaba con ellos. La presencia de Yeshua, la manifestación de la Ruaj HaKodesh estaba en sus corazones, en sus vidas. Y ahora tenemos Hechos capítulo 4, de 1 al 31. Dice, Kefas y Johanán ante el Sanedrín, es decir, los ancianos, los líderes, la mayoría de los líderes, no todos, hubo una minoría que creyó que Yeshua es el Mesías. Uno de ellos, llamado Nicodemo. Ahora tenemos el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados, porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de los muertos. Dos cosas podemos obtener en este principio. Lo primero es, estaban difundiendo la resurrección de Yeshua. Eran testigos, habían estado al tanto de los aconteceres una vez que Yeshua murió y fue sepultado. Estuvieron al pendiente. Y cuando Yeshua resucitó, se les apareció a ellos durante 40 días. Y exclusivamente y únicamente a los discípulos, a los apóstoles. Yeshua ya no se mostró a la gente de las aldeas, sino su acercamiento fue con sus apóstoles, preparándolos, anticipándoles lo que iba a suceder. Ahora empiezan ellos a decir, nosotros somos sus testigos. Nosotros somos testigos de que Yeshua resucitó. Y en este caso mismo vemos la función de la Ruaj HaKodesh, dándoles la palabra que iban a transmitir a la gente. Es un momento hermoso en el que podemos notar aquí en este capítulo la valentía, la fuerza, la sabiduría que tenían estos personajes. Dice el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el total de los hombres fueron 5,000. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Primero es que los apóstoles que estaban enseñando
fueron arrestados por la autoridad, por el Sanedrín, para llevarles a juicio, para decirles con qué autoridad habían hecho esa sanidad del hombre que sufría de parálisis desde temprana edad. Pero las señales estaban vistas, los milagros se veían. Entonces, ¿en nombre de quién se hizo el milagro? ¿Cómo es que un hombre paralítico se levante y quede sano? Prohibir a todos los enfermos que se acercaran a Kefas y a Yohanan y a todos los apóstoles. Someter al Todopoderoso a la voluntad humana. Decir al Abacados, Abacados, yo soy el juez de esta tierra. Soy líder, soy anciano, pertenezco al Sanedrín, tengo autoridad. Y te prohíbo que hagas señales y maravillas y prodigios. Kefas retándolos, diciendo no podemos callar. Porque el Eterno no se somete a las decisiones, a las voluntades de los hombres y de mujeres. Él es todopoderoso, Él es el Shaddai. Entonces, qué interesante es ver la valentía de estos hombres ungidos por la Ruach HaKodesh. Y seguimos, 5,000 creyeron que Yeshua es el Mesías de Israel. Dice el versículo 5, al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas, y Anás, sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en el medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Kefas, lleno de la Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, Hamashiach, a quien vosotros crucificasteis, a quien Elohim resucitó de los muertos, por él, este hombre está sano delante de vosotros. Vemos ese poder que había en estos dos personajes sin haber estudiado en Jerusalén, porque siempre se consideró que Jerusalén era el centro de la Torá, era el único lugar donde se podía recibir la instrucción hebraica, el hebreo. Las aldeas fuera de Jerusalén decían que eran personas sin letras. Así que hicieron que Jerusalén fuera la capital de la clase élite entre el pueblo judío. Por eso la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno. Es decir, Yeshua también pertenece a la clase, si podemos decir así. Yeshua conocía muy bien el hebreo, sabía el hebreo. Y llegó a Jerusalén, a lo suyo, a su clase. Pero vemos que Jerusalén, por los líderes, por causa de los líderes, no permitieron que Yeshua difundiera su instrucción entre ellos.
amenazando a la gente. Pero la gente del norte, de Galilea, Capernaum, no tenía prohibición. Kefas pertenece a la región de Galilea. Todos, la mayor parte de los apóstoles pertenecieron a esa región. Así que eran del vulgo, dice una traducción. La gente común. No pertenecían a la clase élite. Y ahora pues vemos en este momento la manera como Kefas y Johanán hacen la defensa. Una vez más leo versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua de Nazaret, Hamashiach, a quien vosotros crucificasteis, a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Hay pruebas. Estaban presentando las pruebas ahí. Pero esto no convencía a los líderes. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tengo que hacer una pequeña aclaración aquí. La palabra salvación que aparece en este versículo no tiene nada que ver con la salvación que presenta el grecolatinismo. Lo que significa este versículo es que el Eterno a través de Yeshua les otorga la esperanza de ser salvos de la ira venidera. Rab Shaul, a la carta a los romanos, siempre hizo uso de esta expresión. La ira de Elohim se manifiesta desde en el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Rab Shaul siempre dijo: para que seáis salvos de la ira venidera. Así que en el futuro habrá dos cosas: la ira venidera y la vida eterna. Ese es el mensaje de Kefas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Observando entonces la osadía de Pedro, de Kefas y Johanán, y percatándose de que eran hombres del vulgo y sin letras, se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado en pie con ellos, no tenían nada que oponer. Entonces les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaran entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos. Bueno, esa es la observancia de los líderes, ¿no? Por medio de ellos. Pero, ¿qué decía Kefas? ¿Que era por el poder de ellos? No, por el poder del Todopoderoso. Dice ahora a continuación: manifiesta a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre a ningún hombre. Y amándolos les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua. Ustedes tienen que someterse a la autoridad rabínica, les decían.
En otras palabras, estos hombres ignoraban que el poder del Todopoderoso actuaba por medio de ellos. Entonces, lo que estaban diciendo es que el Todopoderoso se sometiera a las reglas de la autoridad rabínica. ¿Es posible esto? ¿Funcionó? ¿Qué miramos en Kefas y Johanán? Amedrentados diciendo, bueno, si tienen razón, de aquí en adelante dejaremos de anunciar porque ustedes son la autoridad. Miren lo que dice, hermanos. Respondiendo entonces Kefas y Johanán les dijeron, juzgad, si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Juzguen. ¿Es correcto que el Eterno se someta a ustedes? Que el Abacados diga, bueno, ustedes son la autoridad rabínica. ¿Accedo a ustedes? ¿Acepto? No. Dice 20, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no habiendo cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron. Pues todos glorificaban, exaltaban, alababan al Todopoderoso, a Elohim por lo sucedido, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así vemos entonces los resultados de la fiesta de Shavuot. Yeshua es la gavilla de los primeros frutos.